segunda parte, momento 2 de la actividad 2, que es la homeostasia primaria. La homeostasia es un proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado de alta presión después de un daño vascular. Esta puede ser primaria o secundaria. Se caracteriza por el reclutamiento, activación de las plaquetas que forman un tapón plaquetario. En sí, es el proceso de formación de un tapón plaquetario que se inicia ante la lesión vascular, interactuando el endotelio y la plaqueta. Aquí normalmente las plaquetas se adhieren a un vaso sanguíneo. Durante este proceso existe una serie de mecanismos que desencadenan durante la lesión vascular, lo cual permite la formación del tapón hemostático plaquetario. Consta de 3 fases. La adhesión plaquetaria, que es cuando una lesión vascular, las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. Al activarse, las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Al mismo tiempo ocurre una secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos, como lo son adenosina trifosfato, factor plaquetario 4, calcio, serotonina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, tromboxano A2, factor 5 y fibrinógeno. Los agonistas estimulan la unión de unas plaquetas con otras, el reclutamiento de más plaquetas y el recrecimiento del coágulo se le denomina agregación plaquetaria. La hemostasia secundaria tiene 3 fases: la iniciación, ampliación y propagación. La homeostasia secundaria se caracteriza por la activación del sistema de coagulación para formar fibrina. Este proceso comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en las 3 fases mencionadas. ¿En qué consisten estas fases? La iniciación, aquí el factor tisular, conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares expresados en la membrana celular. El factor tisular se localiza en la membrana de las células donde se ha formado, pero se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales. Además, se puede expresar en monocitos y células endotelias en estados inflamatorios. La segunda fase, amplificación. Aquí las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre diversas áreas de coagulación. La tercera fase, la propagación. En ausencia del factor 8, como el caso de la hemofilia A, o el factor 9 para el caso de la hemofilia B, la iniciación de la coagulación es normal, pero en cambio la fase de propagación se encuentra muy disminuida, lo cual provoca una mala formación de coágulo y son incapaces de realizar una hemostasia adecuada. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica idiopática? Es una condición clínica que se caracteriza por la disminución de plaquetas en sangre periférica. Esta condición está mediada por anticuerpos dirigidos contra los antígenos plaquetarios que aceleran su destrucción periférica y pueden llegar a inhibir la producción de ellas mismas. A los casos primarios son a los que se les conoce como idiopática. En sí, es una condición clínica patológica que involucra desórdenes heterogéneos que tienen en común la producción de autoanticuerpos contra las plaquetas. Esta patología se manifiesta como una infección aguda en niños y como una infección crónica en adultos.
El conteo normal de sangre va entre 150 a 450 y se denomina trombocitopenia cuando el conteo de plaquetas es menor a 150.000, cuando su rango es de 150 a 450. En esta patología existe un aumento en la destrucción de las plaquetas periféricas. En los pacientes se crean anticuerpos contra las glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. Esta patología surge de una infección aguda y tiene una resolución espontánea dentro de 2 meses. La crónica persiste hasta por 6 meses más. ¿Qué es la enfermedad de Paul Wilbrandt y cuál es su fisiopatología? Esta es un trastorno hemorrágico genético y clínicamente heterogéneo hereditario. Es causado por una deficiencia de proteína, factor de von Willebrand. Por lo tanto, la interacción defectuosa de esta patología entre las plaquetas y la pared de los vasos sanguíneos afecta la homeostasia primaria. Su fisiopatología de esta enfermedad, que es una glicoproteína grande, circula en el plasma sanguíneo a concentraciones de aproximadamente 10 miligramos por mililitro. Esto en respuesta a numerosos estímulos. Se libera los gránulos de almacenamiento de plaquetas y células endoteliales. Se lleva a cabo dos funciones en la homeostasia, provocando la adhesión de las plaquetas a los sitios donde exista la lesión vascular, y la otra es que se une y estabiliza la proteína procoagulante factor 8. La hemofilia A es un trastorno recesivo por la deficiencia del factor de coagulación plasmático funcional del factor 8. La hemofilia B es muy parecida a la anterior descrita. La B, también llamada enfermedad de Christmas, es un trastorno recesivo hereditario, pero está ligado al cromosoma X, que produce una deficiencia del factor 9. En la anterior, en la A, es una deficiencia por el factor 8. En la hemofilia B hay un déficit del factor 9, uno de cada 100.000 varones puede padecerla. El gen del factor 9 está en el cromosoma 10. En cuanto a su fisiopatología, la homeostasia normal requiere una concentración arriba del 30% del factor 9. La mayoría de los pacientes tienen concentraciones del 5%.